el hígado. El hígado graso es una enfermedad degenerativa, va aumentando y nos puede causar muchos problemas. ¿Cómo cuidar nuestro hígado? Realmente lo del hígado graso y que le damos poca importancia, creo, hasta ahora. Sí, lo que sucede es que nos damos cuenta solamente cuando la consecuencia fatal ya nos dicen, oiga, su hígado ya no funciona, está dentro de una cirrosis, que es un tipo de cáncer del hígado, donde el hígado ya no quiere funcionar y no cumplir una serie y una gran cantidad de funciones que tiene el hígado. El hígado no es solamente para producir bilis, tiene un montón de funciones que hoy día lo vamos a discutir con usted. Este noble órgano que se encuentra en la parte derecha de nuestro abdomen es un noble, realmente, muy noble. Nosotros siempre en la medicina lo hemos llamado como uno de los órganos nobles, porque realmente no se queja mucho. El pobre le hacemos de todo y lo deterioramos a veces con alimentación, con alcohol, con condimentos, con colorantes, etcétera, que van pasando por ahí y él se va encargando de limpiar nuestro organismo. ¿Cómo es qué pasa cuando nuestro hígado nos dicen, ¿sabe qué, señor? Su hígado está graso. ¿Qué cosas están diciéndonos a nosotros en una forma simple, común? A ver, regresando un poquito a sus palabras anteriores, yo diría que es peor aún, que no nos damos cuenta siquiera, ni aún en los estados más graves, de cirrosis, por ejemplo, que la causa ha sido el hígado graso. Hígado graso significa la acumulación de grasa en este órgano noble que usted bien ha mencionado. O sea, no solamente se acumula la grasa en los brazos, en los músculos, en las arterias. El hígado es uno de los principales órganos que acumula grasa. Normalmente no lo acumula. Normalmente tiene grasa, pero grasa en pequeños porcentajes, 5, 10% como máximo. Correcto. Pero cuando esto sobrepasa, ya estamos hablando de un hígado graso. Ya. Y el hígado graso, como bien lo han mencionado también, tiene unas consecuencias fatales, claro, ¿no? Porque esta acumulación de grasa en el tiempo, no en un mes, no en 2 meses, no en un año probablemente, sino a través de varios años, va a llevar en un porcentaje importante a cirrosis. Y entonces la gente asume que la cirrosis es solo por alcohol. O sea, exactamente, ese es un concepto que a veces lo tenemos muy general. Cuando nos dicen la persona tiene cirrosis, ay, que consumió mucho alcohol. Es una forma, pero no necesariamente esa. Es una forma y no es la forma más importante de cirrosis en nuestro medio ni en nuestro país. Hoy en nuestro país la forma probablemente más importante de cirrosis sea el hígado graso. El hígado graso, la consecuencia del hígado graso, que no necesariamente es por alcohol. Efectivamente, las consecuencias del hígado graso. Tampoco significa que todos los pacientes con hígado graso van a hacer cirrosis. Ya, correcto. Pero tienen un riesgo importante de que en el futuro, con los años, este hígado graso nos pueda generar una cirrosis. En nuestro país estamos presentando una mayor cantidad de personas con hígado graso. ¿Podría ser los estudios ustedes que tienen, que son especialistas, usted es un hepatólogo, una persona conocedora de este campo, ha aumentado? ¿Qué está pasando en nuestro país? Esto es muy importante, fíjese. Los principales factores de riesgo para hígado graso, o sea, la mayoría de pacientes que tienen hígado graso son pacientes obesos, con sobrepeso, diabéticos y con un problema que se llama dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos. Y si ustedes se dan cuenta, obesidad, diabetes, dislipidemia son cosas que están aumentando con el tiempo. Claro. Recién, hace poquito, el INI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha lanzado cifras de obesidad en nuestro país. En promedio, estamos entre 20 y 30% de la población peruana con obesidad y sobrepeso. Fíjense ustedes, o sea, uno de cada 3 propensos a hacer hígado graso. Obviamente, si tenemos una población con mayor cantidad de obesidad, tenemos un mayor porcentaje de pacientes con hígado graso. Correcto. Muy bien, estamos hablando sobre el hígado graso. ¿Cómo funciona nuestro hígado? Realmente es uno de los órganos más nobles y que a veces no lo cuidamos. Realmente a veces decimos, vamos a cuidar, tengo una falla en el ojo y me preocupo muchísimo. Lo otro es silente, nos vamos dando cuenta y el hígado se va deteriorando. Yo quiero que conversemos nosotros ahora sí en el siguiente bloque, porque están Díaz, él es hepatólogo de la Clínica Internacional. Los hepatólogos se han especializado muchísimo en todas las enfermedades del hígado. Nos puede ilustrar y nos está ilustrando ya muchísimo. Vamos a hacer la... Hace un año le detectaron a mi mamá que tenía hígado graso.
Y quería saber que si es hereditario, es uno, y si también qué puedo hacer por mi mamá, que con esto, qué dietas puede seguir. Correcto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. El hígado graso, las personas estamos predispuestos, mamá, papá sube de hígado graso o sufrieron de cirrosis, que también es la enfermedad, digamos, ya más grave de este hígado graso, ¿los hijos podríamos tener? Es poco frecuente. Hay problemas genéticos que se heredan, obviamente, pero Claro eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente son las conductas adquiridas, las malas conductas adquiridas, sedentarismo. ¿La alimentación? Sedentarismo, una mala alimentación, dietas ricas en grasas, con excesivos carbohidratos, azúcares. Esto nos lleva a la obesidad y la diabetes, como he mencionado, claro. Y estos son los principales factores de riesgo. Y esto muchas veces no es hereditario y tiene una conducta, como repito, adquirida. Hay factores, sí, obviamente hay gente, los hijos de madres o padres diabéticos tienen mayor riesgo de hacer diabetes, claro. Pero lo más importante aquí son las conductas y los comportamientos y el tipo de alimentación que nos llevan a este riesgo. ¿Cómo me doy cuenta que puedo estar frente a un hígado graso? Ya sabemos que esto es silencioso, o sea, ¿qué debo sentir o cómo voy a orientar? Porque eso es lo que queremos crear en nuestros oyentes y televidentes. ¿Qué signos de alerta puedo tener yo? Lo primero y más importante es recordar que el hígado graso no da síntomas importantes. La mayoría de las veces es asintomático. Por lo tanto, si yo soy obeso, tengo diabetes o colesterol alto, entonces me hago una ecografía, probablemente. Ecografía. Eso es lo más importante y lo inicial. Si una ecografía nos demuestra que hay hígado graso o esteatosis, como lo informan los radiólogos, ya es el primer signo de alerta. Y luego, un examen de funcionamiento del hígado, un perfil hepático, como llamamos los médicos. Ajá. Si en el Ese perfil hepático es un examen de sangre. Un examen de sangre que nos dice cómo está funcionando el hígado. ¿Y cuáles son los exámenes para poderlo conocer? Transaminasas. Las transaminasas es probablemente el detector más importante de inflamación del hígado. Perfecto. Si las transaminasas están elevadas y tengo una ecografía que me habla de hígado graso, así no tenga ningún síntoma, tengo alto riesgo de tener un problema de esteatohepatitis, o sea, de inflamación del hígado por acumulación de grasa. Ya, ¿y esto más o menos a qué edad? No importa la edad. O sea, hoy día tenemos cada vez más niños con obesidad y cada vez más niños con riesgo de tener esteatohepatitis. Por lo tanto, el riesgo de hacer cirrosis es más temprano porque estamos empezando con obesidad y con diabetes más tempranamente. Doctor Javier Díaz, o sea, ¿usted me quiere decir que ya hay niños con hígado graso? ¿Eso es? No solo con hígado graso, sino con esteatohepatitis, que es un estadio más avanzado. Así es. Caramba, estamos hablando de cosas serias entonces. Estamos hablando, para que nos demos cuenta, de que estamos en una transición epidemiológica, le decimos los médicos. La principal causa de muerte por enfermedades hepáticas en 10 o 20 años ya no van a ser las hepatitis virales o el alcohol. Las principales causas de muerte van a ser enfermedades del hígado asociadas a hígado graso. Y esta la relacionamos con alimentación, con costumbres digamos, de consumo de algunos alimentos, obesidad y diabetes y todo esto. Wow, creo que somos el país en Latinoamérica con más comida chatarra y con más locales de venta de comida chatarra por cuadra, creo. Mire, no lo habíamos reflexionado mucho. Yo le aseguro, mi estimado oyente y televidente, usted no había reflexionado mucho sobre esto del hígado graso. Tenemos llamadas. Elizabeth. Mi pregunta es la siguiente. Yo lamentablemente perdí a mi hijito porque tenía colestasis. Eso fue lo que me detectaron y yo sé que esta enfermedad da por el hígado, ¿verdad? Ahora yo tengo 32 años, no soy una persona obesa, no tengo diabetes. Es más, me cuido en la alimentación, como fruta, no tomo gaseosas, tomo agua. No entiendo por qué en una ecografía me salió que tengo justamente hígado graso. ¿Ya? Ahora, yo quisiera saber de repente o qué tratamiento seguir para que en un futuro no me vuelva a pasar lo mismo. Yo perdí a mi primer hijito y lamentablemente los doctores se dieron cuenta tarde de que estaba sufriendo de una colestasis. Correcto. El bebito murió a las 38 semanas, ya estaba formadito, grandecito, ya justo a una semana para yo dar a luz. Me empezó a picar todo el cuerpo, no aguantaba el escozor. Y otra cosita, no sé por qué
ya en el embarazo. 2 veces cuando yo estaba con el herito vomité y me salió algo bien amarillo. Correcto. Amarillo. Y ahora, hace una semana... Sí, diga usted. Hace una semana me volvió a pasar lo mismo. Vomité, pero un color así amarillo. Y como le digo, yo cuido mi alimentación, no uso condimentos. No entiendo por qué. Incluso me dijeron que era porque era renegona de repente, ¿no? Pero quisiera la opinión de un profesional, Por en supuesto. este caso el doctor Javier. Con el mayor gusto, y justamente esto es lo que queremos aquí en Radio Capital, crear esta cultura de salud en la cual ustedes pueden tener conocimiento de quién, de las personas, de los profesionales de mayor capacidad, ellos que conocen muy bien el tema y nos pueden ilustrar. Doctor Javier Díaz, usted es hepatólogo, ¿el mal humor tiene algo que ver, porque quiero eso que lo vea nuestra, y lo diga usted con la autoridad del caso, ¿tiene algo que ver con el mal humor, o el mal humor nos malogra el hígado? Pues no, estos son mitos y creencias populares que no guardan ninguna relación. Y regresando a la pregunta, la colestasis es la acumulación de bilis, y en los recién nacidos y en los adultos también, la etiología o la causa es muy diferente a la del hígado graso, y hay que hacer estudios diferentes para buscar probablemente la razón puntual por lo que ha tenido esta pérdida lamentable. Y bueno, seguramente hay que hacer exámenes, en su caso particular, más acuciosos, porque ¿no? Probablemente el hígado graso no sea la única razón por la que tiene estos problemas. Y como también mencioné, hay un porcentaje pequeño que no está relacionado a todo lo que hemos mencionado, sino a problemas genéticos, ¿no? Entonces, esos son poco frecuentes, casos especiales, pero la gran mayoría los casos que hemos mencionado. Correcto. Muy bien, estamos hablando sobre el hígado graso. Usted tiene hígado graso, seguro en una ecografía le dijeron, tiene hígado graso. ¿Qué debemos hacer para evitar que eso pase al siguiente nivel, que va empeorando y puede llegar a una cirrosis? ¿Qué es una cirrosis, doctor Javier Díaz? Así para que nuestros amigos lo conozcan. La cirrosis es la pérdida de la capacidad de la función del hígado porque se ha endurecido, se ha inflamado, se ha cicatrizado, y estas cicatrices generan una dureza del hígado y le generan incapacidad para cumplir sus funciones. El hígado, hay que recordar que tiene como función desintoxicar. Ya, eso es importante. ¿Cuál es la importante? Las funciones del hígado son varias. Son muchas, son múltiples. Promueve la síntesis de proteínas, factores de coagulación, y una de las más importantes, desintoxicación. Todas las sustancias de desecho que se forman en el cuerpo como producto de la digestión son metabolizadas en el hígado. Si el hígado no cumple su función, entonces estas sustancias van a pasar directo al cerebro y vamos a tener trastornos de la memoria, del conocimiento, nos dormimos, nos pondremos amarillos, no tendremos una adecuada coagulación, acumularemos líquido en la barriga, y todo eso es parte del componente de una cirrosis. De una cirrosis. ¿Y esta cirrosis es reversible? No, lamentablemente la cirrosis es irreversible. Cuando hemos llegado a un daño de este nivel en el hígado, esto ya es irreversible. Cualquier daño importante o inflamación del hígado, antes de llegar a cirrosis, podemos mejorarlo, podemos regresionarlo, pero una vez establecida la cirrosis ya no hay marcha atrás. Por eso lo importante es hacer un diagnóstico temprano y aplicar las medidas correctivas para que esto no llegue a mayores. Ojo, el tratamiento del hígado graso consiste básicamente en corregir los factores de riesgo que hemos mencionado. Si eres obeso, pues bajar de peso. Si eres diabético, controlar adecuadamente con tu médico endocrinólogo o médico internista la diabetes. No tenemos un tratamiento específico para el hígado graso o para la esteatohepatitis. Siguen en investigación, pero hasta ahora no tenemos... No hay una pastilla, digamos, que me digan, ¿sabes qué? Tómate esta pastillita o tómate esta hierba y el hígado va a mejorar. No existe. No está comprobado. No está comprobado, están en experimentación, pero no hay uno que cumpla ese rol efectivamente. Correcto, entonces tenemos que cuidarlo. La cuestión es preventiva. Joel, ¿cómo está usted desde el cercado? Joel, bienvenido a Radio Capital. Buenos días, señores. Muy buenos días. Quisiera hacer una pregunta bien oportuna. ¿Cómo no? Tenemos algunos inconvenientes las personas, en mi caso, que toda la mañana nos amanecemos con la boca amarga. De repente solimos comer a la noche en la cena un pollo a la brasa o alguna comida picante. En mi caso, casi generalmente amanezco con la boca amarga. Y hay un mito, recomendaciones de las personas que nos dicen que podemos tomar agua con limón en la mañana. No sé si esto es cierto, es bueno. Muy bien. Nos han dicho también que podemos tomar beterraga, un jugo de beterraga. Correcto.
Muy bien, Perfecto, porque muy amable. importantísimo lo que nos dice, y se lo vamos a preguntar al doctor Javier Díaz. Vamos a dejarle la pregunta. ¿El sabor amargo al amanecer, muy temprano, tiene alguna relación con alguna alteración del hígado? Lo vamos a dejar en el siguiente bloque. Realmente, esta enfermedad de hígado graso que empieza, el hígado graso, se puede convertir en una cirrosis si es que no nos cuidamos. Los factores de riesgo, muy bien nos lo ha dicho el doctor Javier Díaz, es la diabetes, el sobrepeso, una alimentación inadecuada. ¿Qué hacer, doctor Javier Díaz, cuando me hacen una ecografía y me dicen, doctor, usted tiene hígado graso? ¿Qué hacemos en ese momento? Porque yo ya, con lo que hemos conversado, nuestros oyentes y televidentes dirán, bueno, signo de alerta, tenemos que ponernos alerta. Así es, el hígado graso en realidad es la manera común en que denominamos a esta enfermedad, pero tiene un espectro mucho más amplio, ¿no? Viene del hígado graso simple, esteatohepatitis, inflamación del hígado por la grasa. ¿Qué es el siguiente nivel? Que es el siguiente nivel, y finalmente cirrosis. Entonces, Caramba. uno tiene que determinar, cuando uno encuentra a un paciente con un hígado graso, en qué estadio de la enfermedad se encuentra. Ajá. Y esto ya nos obliga a nosotros a utilizar exámenes de sangre, perfil hepático dije, transaminasas es un examen de sangre que nos permite mirar si el hígado está inflamado o no. Descartar, por supuesto, que no sea esta inflamación de otras causas. Claro. ¿no? Y Infecciosas, por ejemplo. Infecciosas, por ejemplo. En nuestro país todavía hepatitis B es un problema frecuente. Descartar que el paciente no beba alcohol, porque hay gente que bebe alcohol y entonces genera inflamación del hígado por el alcohol. Descartado esto, uno ya puede diagnosticar fehacientemente si estamos frente a un hígado graso simple, a una esteatohepatitis, o si ya lamentablemente de repente tenemos a un paciente con cirrosis. Y el tratamiento pues va a depender del estadio en que se encuentra el paciente y de las enfermedades asociadas que tenga. Si es un paciente diabético, hay que trabajar en conjunto con el endocrinólogo, con el nutricionista, para que el paciente baje de peso, controle su glucosa, etcétera. Ahí está lo central. Muy bien. Estamos en lo... ¿Qué pasa cuando, en todo caso, ya llegamos a la cirrosis? ¿El hígado qué pasó? ¿Se infartó? ¿Se murió? ¿Ya no quiere funcionar? Funciona, pero funciona de mala forma y cada vez en menos proporción. O sea, peor. Cada vez funciona peor y finalmente, obviamente, la sobrevida, la expectativa de vida de este paciente se acorta de manera significativa. Cuando nos dicen cirrosis, ¿es un cáncer de hígado? No, no es un cáncer de hígado, Sí, es una enfermedad avanzada del hígado, como dije. Ajá. El funcionamiento del hígado es deficiente. O sea, deja de funcionar parte de él adecuadamente, y entonces empiezan a aparecer complicaciones de estas deficiencias. Como dije, puede presentarse el paciente amarillo, puede empezar a acumular líquido en la barriga, en las piernas. Presenta unas cosas que los médicos llamamos encefalopatía, el paciente se duerme mucho, no reconoce a la familia. Entonces, estas son características del mal funcionamiento del hígado, y lamentablemente un paciente con cirrosis, su expectativa de vida se acorta de manera significativa, a no ser que sea tributario de un trasplante de hígado, que es una cosa y palabras mayores, ¿no? Claro, porque hacer un trasplante ya no es lo mismo que un trasplante renal, por ejemplo, que el cual sí se hace cotidianamente. Así es. Y el del hígado es una cosa muy delicada. Es mucho más compleja y es poco accesible, ¿no? Muy bien. Muy bien, tengo a José desde San Juan del Lurigancho, está con nosotros. José, bienvenido. Buenos días, doctor. Una consulta. Muy buenos días. Quisiera saber si las pastillas que uno toma todos los días, porque yo tomo 2 pastillas diario, y si es mal el hígado, porque yo cuando me levanto con más sabor en la boca, o a veces también quisiera como si tuviera náuseas. Quisiera saber si las pastillas me están haciendo mal. Correcto. ¿Qué pastillas son? ¿Qué medicamentos? Detectaron que tenía presión arterial y yo tomo 2 toma pastillas para la presión. Sí, una en el día. Un antihipertensivo. Correcto. Eso es muy interesante lo que nos acaba de preguntar José. ¿Medicamentos podrían ser tributarios de también malograr el hígado? En el caso de antihipertensivos que se toman todos los días, o medicamentos, por ejemplo, para el reumatismo, para la artritis, que también tienen una cierta toxicidad. ¿Nuestro hígado se defiende ante ello o también puede claudicar por los medicamentos? Por lo general, casi todos los medicamentos, casi todos, tienen lo que llamamos nosotros los médicos metabolismo hepático, es decir, el hígado es el encargado de eliminar las sustancias de desecho de estas drogas, o sea, pasa por el hígado. Por lo tanto, todas pueden potencialmente inflamar el hígado en cierta medida. Por lo tanto, todos los pacientes que están recibiendo crónicamente
una gran mayoría de pastillas o de medicamentos para cualquier enfermedad que tengan de fondo deberían estar chequeando periódicamente el funcionamiento de su hígado. Esto es diferente al hígado graso. Esto puede producir lo que llamamos una hepatitis medicamentosa. Claro, como una intoxicación por medicamentos. Una intoxicación, pero eso es diferente, pero que sí. Pero podría contribuir. Las drogas o los medicamentos pueden potencialmente generar alguna inflamación del hígado, sí, efectivamente. Interesante. Y esta es la pregunta que nos quedó en el bloque anterior. Algunos síntomas, la gente lo asocia, ¿no? La boca amarga cuando recién me levanto, o tal vez unas manchitas en la cara, ¿tienen relación, nos están advirtiendo de algún problema al hígado? Por lo general, no. Por lo general, esto de la boca amarga y de las manchas en la cara son otros de los mitos en relación a la función del hígado. La principal causa de boca amarga es reflujo. Que es una gastritis. Es un problema del regreso del ácido hacia la boca, o problemas bucales. También, claro. ¿No? Estas son las principales causas de boca amarga. No es el hígado, en la mayoría de las veces, el responsable de esto. ¿Y manchitas en la cara? Tampoco. La mayoría de las veces no. O sea, siempre hay algunas cosas y algunos problemas hepáticos que pueden estar relacionados, pero son los menos. Quizá en una persona cuando está en la fase de cirrosis, el color cambia, ¿no? El color de la piel. Algunas enfermedades hepáticas específicas, sí, pueden generar cambio en el color de la piel, pero como dije, estos son los menos frecuentes. Los menos frecuentes. Muy bien, estamos en el 212-5353 y desde provincia 0824-802. ¿Cuáles serían las recomendaciones preventivas, doctor? Preventivas para... Yo no quiero tener hígado graso, nuestros amigos tampoco. Tampoco menos queremos tener una cirrosis. Nadie quiere tener eso. ¿Qué hacer para evitar este problema del hígado graso y sus consecuencias? La primera recomendación y observación es que cada vez tenemos más obesos. 20 a 40% de la población nacional general se calcula que deben tener enfermedad hepática grasa no alcohólica o hígado graso. Si yo ya sé que tengo diabetes, obesidad, soy sedentario, tengo diabetes o dislipidemia, debo hacerme un control preventivo y debo establecer en qué momento de la enfermedad me encuentro, si la tengo o no la tengo, y si la tengo, en qué momento de la enfermedad me encuentro. Y no hay edad. No hay edad. No hay edad, hay que recalcar eso. No hay edad para que podamos aplicar las medidas correctivas que nos permitan desinflamar el hígado o eliminar la grasa que tenemos. Por ejemplo, se recomienda, si uno tiene obesidad o sobrepeso, que al menos bajemos el 10% del peso corporal en un lapso de tiempo no tan corto. O sea, tampoco es recomendable que yo baje de peso en un mes o en 15 días. Eso es importante que lo recalque, ¿no? No es bueno eso, ¿eh? Eso no es bueno. O sea, eso también puede generar una inflamación de rebote en el hígado. Uno tiene que bajar de peso, pero progresivamente, aproximadamente en 6 meses, perder 10% del peso corporal. Y en esto, ojo, los ejercicios ayudan, la dieta ayuda, y eso nos va a permitir controlar mejor el hígado graso. Y si no resulta efectivo esto, pues ya uno puede empezar con drogas experimentales, ya seguramente hace falta acudir al médico, al gastroenterólogo, al hepatólogo, al internista, para que podamos aplicar las medidas correctivas, ¿no? Correcto. Mercedes, además de hepatólogo, es gastroenterólogo. Para que conozcan nuestros amigos, los gastroenterólogos son los especialistas en toda la vía digestiva. Y hay profesionales que se especializan en alguno de esos órganos, o sea, mucho más, una subespecialidad, como es en el caso del doctor Javier Díaz. Él es hepatólogo, además de gastroenterólogo, que eso es importante que lo sepan. Entonces yo creo que por ahí va la cosa con nuestra oyente Mercedes del Cercado, que creo que le puede sugerir algo. Sí, bueno, la sospecha puede ser que haya reflujo, pero también a veces hay problemas alérgicos, ¿no? Esto de la garganta seca, de la tos excesiva, nos obliga quizás a dar una visita al otorrino laringólogo, el especialista en la garganta, vía aérea, fosas nasales, para que pueda establecer si es que hay alguna inflamación permanente allí, que puede ser de repente de componente alérgico, que es lo que le cause las molestias. Pero no, el hígado no está relacionado a estas molestias. Correcto. Muy bien, yo te agradezco muchísimo y agradecemos nosotros de parte de nuestros oyentes y televidentes al doctor Javier Díaz. Él es especialista en hígado, hepatólogo. Son pocos en el Perú los que tienen esta subespecialidad. Lo felicito, doctor, de la Clínica Internacional.